Bienvenidos hermanos. En esta lección vamos a estudiar Mateo capítulo 2 y también capítulo 3. Vamos a aprender acerca de la juventud de Jesús y acerca de los magos que vinieron para adorarle como el rey. También vamos a estudiar acerca de Herodes y cómo él trató de matar a Jesús, pero su padre le protegió. También vamos a estudiar acerca del bautismo de Jesús y acerca del empiezo de su misión. Empecemos. En esta lección vamos a empezar con un estudio de la juventud de Jesucristo en Mateo capítulo 2, versículos 1 a 23. Y vamos a empezar con la visita de los magos en capítulo 2, versículos 1 a 12. La Biblia explica que Jesucristo nació en Belén de Judea durante el reino de Herodes. Belén significa casa de pan y fue el lugar donde David nació 5 millas del sur de Jerusalén. En Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 4, hay una profecía acerca del nacimiento de Jesucristo en Belén. Dice, pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Este texto explica que Jesucristo es completamente Dios, pero también viene de la familia de David y un día va a reinar sobre todo el mundo. La familia de Herodes reinaba sobre Israel entre 40 antes de Cristo a 100 después de Cristo. El Herodes de Mateo capítulo 2 es el hombre que se llamaba Herodes I, que tuvo el sobrenombre el Grande. Él vivía entre los años 74 a 4 antes de Cristo. Usualmente Roma designó gobernadores que dieron cuenta a los senadores romanos. Fue raro para tener un rey local como Herodes. Los judíos no aceptaron a Herodes porque él fue medio judío y por su brutalidad. Herodes tuvo 10 esposas y él mató a muchas de ellas y algunos de sus hijos porque pensó que tramaron un complot contra él. Herodes sufrió mucho físicamente porque Dios le juzgó por sus pecados y finalmente murió por su impiedad según el histórico Tito Flavio Josefo, que vivía durante los años 37 a 100 después de Cristo. Después que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, los magos fueron a Jerusalén del Este. Jesús probablemente tuvo 2 años cuando llegaron. Según Blomberg, en el libro Matthew, en su comentario, él dijo en página 62, los magos no eran reyes, pero una combinación de sabios y sacerdotes, probablemente de Persia. Combinaron las observaciones de las estrellas con las especulaciones astrológicas. Probablemente tuvieron prominencia en su país por las responsabilidades políticas y religiosas. Los magos le preguntaron a Herodes dónde podían encontrar al Mesías.
En Mateo capítulo 2, versículo 2, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo 2, hace una referencia de Números capítulo 24, versículo 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Es una profecía acerca de Jesús y su venida, y su reino sobre Israel y todo el mundo. A Herodes no le gustó la declaración de los magos y unieron a los principales sacerdotes y a los escribas para determinar dónde el Mesías nació. Ellos dijeron a Herodes que según Miqueas capítulo 5 versículo 2, el Mesías iba a nacer en Belén. Herodes les dijo a los magos que debían reportar a él cuando encontraran al niño porque dijo que quería alabarle, pero fue una mentira. La estrella que los magos estaban siguiendo les guió al niño. Cuando vieron a Jesús y a María, alabaron a Jesús, pero no a María, porque no debemos alabar a María, solamente Jesús es Señor. Los magos le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos para un rey. En Isaías capítulo 60, versículo 6, hay una profecía de estos eventos. Dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Marián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Dios les advirtió a los magos en un sueño para no regresar a Herodes, y regresaron a su país por otra ruta. En Mateo capítulo 2, versículo 13 a 15, el tema es la huida a Egipto. El ángel del Señor le advirtió a José por medio de un sueño que él y su familia debían huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Este evento fue el cumplimiento de una profecía en el libro de Oseas. En Oseas capítulo 11 versículo 1 el texto dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. El hijo es Jesús. Y Dios el Padre llamó a su hijo de Egipto. En Mateo capítulo 2, versículos 16 a 23, el tema es Herodes y cómo él mató a los bebés judíos. Dice la escritura que lamentablemente Herodes mató a todos los niños de 2 años para abajo alrededor de Belén. Este evento es similar a las acciones del rey de Egipto durante la vida de Moisés, según Éxodo capítulo 1, versículo 15 a capítulo 2, versículo 10. Dios prometió levantar un profeta como Moisés que iba a hablar de parte de Dios, según Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 a 20. Jeremías profetizó la matanza de Herodes en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Cuando Herodes murió en el año 4 a.C., el ángel del Señor instruyó a José para regresar con su familia a Israel.
Y en capítulo 2, versículo 22, el ángel del Señor advirtió a José acerca de Herodes Arquelao, el hijo de Herodes. Arquelao fue el etnarca de Judea, Samaria e Idumea. La palabra etnarca significa que él fue el rey y et habla acerca de las varias culturas. Los judíos no le aceptaron y hubo muchas rebeliones mesiánicas durante su reino. Durante su reino el movimiento celote nació. La familia de Jesús cuando regresó a Israel vivía en Nazaret. Nazaret significa renuevo y es un título para el Mesías según Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice el versículo, He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un nuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. José y su familia vivían en Nazaret porque Arquelao no tuvo autoridad en Galilea. La próxima sección es Mateo capítulo 3, versículo 1 a capítulo 4, versículo 25. Y vamos a ver cómo Jesucristo se prepara para su ministerio en esta sección. Podemos ver varios puntos en esta sección. Primeramente, la predicación de Juan el Bautista en capítulo 3, versículos 1 a 12. También el bautismo de Jesucristo en capítulo 3, versículos 13 a 17. También la tentación de Jesucristo en capítulo 4, versículos 1 a 11. Y también Jesucristo empieza su ministerio en capítulo 4, versículos 12 a 15. En esta sección hay 3 puntos bajo punto D. El ministerio de Jesús en Capernaum, los primeros discípulos y su ministerio en Galilea. Es una sección larga y por lo tanto solamente vamos a estudiar Mateo capítulo 3 en esta sección y en el futuro vamos a estudiar acerca de Mateo capítulo 4. Primeramente vamos a empezar con la predicación de Juan el Bautista en capítulo 3 versículos 1 a 12. Juan el Bautista fue del linaje de los sacerdotes. Su padre Zacarías fue un sacerdote del grupo de Abías según 1 de Crónicas capítulo 24 versículo 10. Y podemos leer acerca de esta familia en 1 de Crónicas capítulo 24 versículo 10. Su madre fue Elisabet, una descendiente de Aarón, según Lucas capítulo 1, versículo 5. Juan fue un nazarita, según Lucas capítulo 1, versículo 15, y también podemos leer acerca de las reglas de ser un nazarita en Números capítulo 6, versículos 1 a 12. Sabemos que los nazaritas no cortaron su pelo. También no comieron los productos de las uvas y no tocaron los animales muertos. El bautista realmente significa el que bautiza. Explica que la misión de Juan fue para bautizar las personas que vinieron a él. El ministerio de Juan estaba en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Esta área estaba entre los montes y el mar muerto. Según Mateo capítulo 3, versículo 3, Juan predicó declarando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambiar la vida, basada en un cambio de actitud y pensamiento acerca del pecado y la santidad. La confesión y el rechazamiento del pecado es necesario. La frase el reino de Dios ocurre 33 veces en el Nuevo Testamento
y todos los casos están en el libro de Mateo. La frase el reino celestial es usada una vez en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. El resto del Nuevo Testamento usa la frase el reino de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 3 explica que el profeta Isaías profetizó acerca del ministerio de Juan. En Isaías capítulo 40, versículo 3, el profeta dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Es una referencia de Juan el Bautista. El punto de la profecía es que Juan anunció la venida del reino de Dios y Jesucristo como el rey de este reino. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y comió langostas y miel silvestre para asociarse con Elías el profeta. En 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8 nos dice acerca de Elías, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, y el hijo es Elías Tisbita. Tisbita es una referencia del lugar de donde vino Elías. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 5, la Biblia dice que un día Elías iba a venir para anunciar el día del Señor. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. En Marcos capítulo 9, versículo 13, la Biblia nos explica que Juan no es literalmente Elías el profeta, pero él vino con el poder de Elías para cumplir la misión que Jesús le dio. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Jesús habló acerca de Juan y él dijo en un sentido, Juan cumplió su misión y fue como Elías. La gente de Jerusalén, Judea y todo el distrito cerca del Jordán vino para ser bautizado por Juan. El bautismo se refiere a la inmersión y por lo tanto Juan bautizó en el río Jordán. La palabra literalmente significa poner bajo del agua. El bautismo no salva a las personas. Las personas son salvas por medio de confesar sus pecados. Juan dijo que los fariseos eran como víboras que estaban huyendo del fuego. La imagen de las víboras que huyen de la ira de Dios viene de las culebras que huyen del campo cuando la cosecha empieza. En otras palabras, él dijo que realmente no eran creyentes y estaban huyendo del castigo de Dios. Juan también declaró que es necesario para dar frutos dignos de arrepentimiento. Los que realmente confían en el Señor van a demostrar prueba de arrepentimiento, como dice Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero a alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no salvan, pero las obras son un fruto de una persona que realmente ha confiado en Jesucristo. Los fariseos y los saduceos que rechazaron a Jesucristo no eran salvos solamente porque eran los descendientes de Abraham, porque Dios tiene la capacidad para levantar hijos a Abraham de estas piedras, según Mateo capítulo 3, versículo 9. En el arameo y el hebreo, la palabra para niños es banim y es similar a la palabra para las piedras, abinim. Y Juan estaba declarando que un día el Señor iba a salvar a los gentiles, y los gentiles que confían en Jesús en un sentido son los hijos de Abraham también, y son los recipientes del pacto como los israelitas que confían en Jesucristo. Juan declaró que el juicio ya había venido y Dios iba a cortar los árboles que no tienen fruto y tirarlos al fuego.
El buen fruto es el fruto que es digno del arrepentimiento. El bautismo de Juan fue un bautismo con agua para arrepentimiento. Hay muchos que no entienden este versículo. La preposición para significa que la salvación es primeramente y después el bautismo. En otras palabras, el bautismo nos salva. El bautismo del Mesías iba a ser con el Espíritu Santo y con fuego. En el libro de Hechos, el fuego es asociado con el Pentecostés, pero en el libro de Mateo la imagen se refiere al juicio. Juan no se sintió digno para quitar las sandalias del Mesías. Este era el trabajo de un siervo en Judea, Grecia y Roma. También Juan declaró en Mateo capítulo 3, versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El bieldo es un símbolo del juicio. El trigo se refiere a los creyentes que van al cielo, y la paja se refiere a los incrédulos que van al infierno. Los que confían en Jesús estarán con Él para siempre, y los que no confían en Él irán al infierno para siempre. En Mateo capítulo 3, versículos 13 a 17, el tema es el bautismo de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino para recibir el bautismo por medio de Juan, Juan declaró que él debía ser bautizado por Jesucristo porque le reconoció como el Mesías. Jesucristo explicó que su bautismo iba a cumplir toda justicia. Dios requiere que los creyentes sean bautizados. Por lo tanto, Jesucristo fue bautizado. También Jesucristo fue bautizado para ser un ejemplo para nosotros. Y el bautismo de Jesucristo fue el empiezo de su ministerio. El bautismo nos salva. Jesús no recibió la salvación cuando fue bautizado. Solamente es un símbolo. Y es necesario para la persona que quiere declarar a todo el mundo que es creyente. Jesucristo salió del agua, y esto significa que Él fue bautizado por inmersión. Después el cielo se abrió, y Dios se reveló como la Trinidad en Mateo capítulo 3, versículos 16 a 17. Dios el Padre habló del cielo y estaba complacido con su Hijo amado. Dios el Hijo salió del agua. Dios el Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma y vino sobre Jesús. El significado fue que Jesucristo fue ungido para su ministerio como el Mesías. Solamente un Dios existe, pero hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vimos en esta lección que Jesucristo es el Rey verdadero y también Él es el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Dios es uno, pero hay tres personas. Hay un Dios y tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esta doctrina se llama la Trinidad. Es una doctrina muy importante. En el futuro vamos a aprender más acerca de Jesús, acerca de su tentación y acerca de sus enseñanzas también.